del PBH puede correr, etcétera, pero de la alimentación no. Entonces hay que reconocer ciertos aspectos para que no nos complique, ¿no? Esta publicación vieja de hace más de 40 años sobre la estadística de qué tanto pesaría el cáncer tuvo muchas críticas respecto a la manera de cómo se dan los casos, la metodología en general. Resulta que se hizo una actualización recientemente, sobre el impacto de diferentes medidores externos sobre particularmente sobre el cáncer. Entonces, ahí la dieta aparece como 9%, 19% de trabajo, pero si reconocemos que el sobrepeso, obesidad también tiene que ver con dieta, que el alcohol es otra forma de ingerir algo, y el ejercicio físico también, tendríamos que ver que solamente hablando de porcentaje de participación respecto de la alimentación, por lo que entra por el tubo digestivo y su implicancia con el cáncer, estamos por dentro del 20%, que es similar a la participación del tabaco, que es un carcinógeno harto despreciable. Y no vamos a decir que la alimentación es despreciable, digamos, sino que cierto tipo de alimentación sí tendría que serlo. Genómica es la lectura completa de la secuencia de ADN, gracias a la cual estamos constituidos. Y nutrigenómica es la parte de la ciencia que estudia el impacto de los alimentos, de las sustancias nutricionales, sobre esta secuencia de ADN, tanto genética como epigenéticamente. Entonces hay una participación bilateral y recíproca entre tus genes y la forma como procesan la comida y la manera en la cual se expresan tus genes. Nada es indistinto, ninguna de las dos partes son indiferentes. Y eso tiene que quedar bien clarito. Cada vez que entra un pan con pollo, está entrando material que va a activar unos genes y suprimir otros. ¿Okay? Eso no tiene vuelta de página, como dicen, ¿no? Eso es así. No hay nada que ingrese. El oxígeno ingresa, se metaboliza y tiene un impacto. El pan, la fruta, lo que fuera, ingresa y va a tener un impacto. Más allá del efecto físico de llenar la barriga, tiene un impacto molecular sobre lo que hay adentro. Entonces, la nutrigenómica pretende el conocimiento extensivo e integrado de cómo las dietas o sus componentes afectan a los sistemas biológicos a todo nivel. Se cuantifican más de 60.000 componentes bioactivos, pequeñas moléculas que van a tener un impacto, como menciono, en el ADN. Y eso tiene que reconocerse. Si no, si se considera que da lo mismo Juana que Chana y que puedo comer lo que sea y el impacto va a ser igual, ya partimos mal. Lo que comes tiene un impacto. Ahora, como digo, si por ahí un exceso de grasas saturadas o colesterol o lo que fuese es una eventualidad, una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, una trasnochada no va a pasar nada con el impacto genético, pero si sostenemos la misma conducta alimenticia durante semanas, meses o años, allí sí ya podrías esperar. Si estamos viendo que el cáncer necesita cronicidad del impacto, cronicidad del golpe. Entonces vamos a ver de qué manera los nutrientes pueden interactuar con las células. Entonces, hace un rato habíamos dicho que parte importante de la biología se centra en la necesidad de este pasaje cíclico de estas llamadas hormonas celulares que dicen cuándo la célula está preparada para la mitosis y cuándo no. Si la concentración de ciclina SLK es adecuada, entonces la célula pasa a TGC-1 y así. Y reconocemos que muchos de estos movimientos genéticos tienen que ver con la población de histonas o metilación de determinados segmentos. ¿A qué viene todo esto? A que, por ejemplo, se reconoce que los alimentos ricos en fibra, sobre todo, ustedes saben, hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La insoluble es aquella que hace el bolo fecal, la que te pueden vender en la farmacia, ¿no? Enriquecido con fibra, eso por lo menos sabes que te va a prevenir el estreñimiento. Pero la que no se sintetiza es la fibra soluble, aquella que está en la fruta, en la verdura, y que se encarga de hacer una especie de lámina que tapice el lumen del intestino, evitando el síndrome de la permeabilidad intestinal, que los dermatólogos nos pueden hablar por las atopías que se relacionan a eso, los diabetólogos con respecto a los síndromes de resistencia a la insulina, y nosotros los oncólogos hablamos de la permeabilidad intestinal como un filtro para evitar que ingresen carcinógenos. Entonces, la fibra soluble, los alimentos con fibra soluble ricos en fibra,
genera el metabolismo de esto, a partir de la microbiota intestinal, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Uno de ellos, los glutirados. Y esto de acá tiene un impacto sobre, y ha demostrado, sobre el sistema inmune, tanto innato como adquirido, desde macrófagos hasta linfocitos T productores de anticuerpos. Además del efecto local, la fibra generada por la ingesta de estos vegetales para hacer una especie de tapiz que disminuya la filtración o el síndrome de permeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué alimentos están favorecidos de acá? Esto de acá, los glutirados, que inhiben una enzima desacetiladora de histonas encargada de reforzar dos genes, P21 y el VAX, uno implicado en la reparación celular y otro en la apoptosis. VAX perteneciente a la familia del BCL2, que como ustedes recuerdan es un proapoptótico. Sí. Entonces, está mal por eso. No, al contrario, estos son inhibidores de las desacetilasa de histonas. Al inhibir al que te desacetila, potencias la reparación y la muerte celular de las células dañadas. ¿Okay? ¿Es la fibra o la fibra es Es la consecuencia molecular de la ingesta de fibras. O sea, ¿por qué tengo que comer fibra o verdura? Porque si tú quieres saber, tú le puedes decir a tu hijo, hey, come tu verdura porque te comes tu verdura. Bacán. Si no te entiende, tú le puedes decir, come tu verdura, porque comiéndola vas a hacer un efecto inhibidor sobre tus enzimas desacetiladoras que favorecerán la expresión de P21 y P-VAX, que están implicadas en el proceso de muerte celular y de regeneración. ¿Entendiste? Si no te entendió por la una, te entenderá por otra manera. Pero tienes que hacer que el chico coma fibra, o que nosotros comamos fibra, ¿no? Lo que te decía hace un rato. Tus abuelos te han dicho, coma fibra, coma verduras. Y uno comía por obediencia, pero las actuales generaciones no actúan necesariamente por obediencia al superior. Eso no está completamente bien. Sí es bueno que uno cuestione ciertas cosas. Y hoy en día la ciencia nos permite entender la base molecular por la cual es importante comer frutas y verduras. Esto no viene a contradecir nada de las formas que clásicamente se han sabido que es comida saludable. Simplemente estamos encontrándole un fundamento molecular para eso, porque estamos en una escuela de medicina y se supone que tenemos que tener un speech más profundo que decir simplemente a la gente comer frutas y verduras. Bueno, otros agentes que están implicados en inhibir estas desacetilasas de histonas son los dialíticos que están en compuestos como el ajo y la cebolla. Y hay luego todo un... pueden youtubear eso de acá. Mil maneras de incorporar esto en tu alimentación cotidiana. Otros, sulforafanos a partir de las crucíferas. Ahora, con los procesos de metilación. Estudios señalan que podemos, sobre todo en cáncer de colon, en cáncer de cervix, hay un proceso de desmetilación generalizada para genes supresores tumorales. O sea, no tenemos una actividad de genes supresores tumorales y esto favorecería la aparición de estos dos tumores. ¿Qué convendría en ese sentido? Llenar nuestra bandeja de alimentos con elementos que sean capaces de metilar adecuadamente los genes tumorales. Estamos hablando de folatos, otra vez vegetales, hoja verde, y genisteína, que es uno de los fitoestrógenos que se encuentran incluidos en leguminosas como la soya, el frijol y otras similares. La epidemiología nos señala que poblaciones que consumen alta cantidad de soya, por ejemplo, tienen una incidencia menor de cáncer de mama. Y van a encontrar que como la soya es con fitoestrógenos y los estrógenos favorecen la aparición de cáncer de mama, entonces tendría que ser esto contraproducente. Pero lo que no se nos dice es que hay dos tipos de estrógenos, el alfa y el beta. Y el beta es el que nos protege. Entonces, sí tiene un efecto estrogénico, pero es un efecto protector al final, porque ocupas un estrógeno con un ligando que no tiene el efecto mitogénico que sí tiene el estrógeno real, a diferencia del fitoestrógeno, y de esa manera disminuye la estimulación por el estrógeno real, disminuyendo la exposición al mitógeno este. Sí. Directamente metila Sí, metila los genes, los protogenes, los silencios. Todos los fitoestrógenos tienen efectos sobre el beta, pero predominantemente sobre el beta. ¿Y los anticonceptivos hormonales que tienen? Es indistinto. Es similar al estrógeno real, claro, no que es promitótico. No tiene alfa y beta, según esa parte. El receptor se crece alfa beta. El receptor se crece beta. Y el fitoestrógeno se siente en el beta. Se asienta en el beta. El estrógeno normal es un estrógeno que va a todos lados, porque el organismo de la dama necesita tanto el estímulo, o sea, el estímulo
al resto de la válvula, los dos son necesarios. Okay. Diferenciación celular. Decíamos también en la parte inicial que una de las maneras como el cáncer se genera es a partir de la desdiferenciación celular. Entonces tenemos elementos como aquellos que tienen preponderancia de ácidos grasos omega 3, encontramos en los aceites de pescado, en la carne de pescado en general, en todos los de aguas profundas, pescado azul, más concentración de ácidos omega 3, carotenoides, de los cuales se sabe la provitamina A, el ácido retinoico, que son de los biológicamente más activos, y elementos ricos en vitamina D. Le he puesto ahí los honguitos porque son de los únicos que tienen concentraciones de vitamina D de más o menos respetables, pero el 80-90% de la vitamina D que circula en nuestra sangre se genera a partir de la exposición al sol. Así que, bueno, vitamina D, ácido graso omega 3, ácido retinoico son inductores de maduración. Y esto se ha visto sobre todo en células en colonocitos, en donde, sobre todo en estudios de laboratorio, pero también hay estudios en poblaciones que señalan que aquellas que podrían tener mala exposición a estos alimentos tienen una tasa menor de malignidades con respecto a quienes no. Ahora, cuando se puede hacer en el laboratorio, sí se puede observar que la maduración de colonocitos es favorecida por la existencia de concentraciones altas de estos alimentos. Daño y reparación de ADN. Conocemos acá hay un listado de algunos genes supresores de tumores, CPC, BRCA, etc. Y acá entra la palabra tiene licopenos, otra vez con carotenoides, pero hay maneras de comer carotenoides o licopenos. Una es de manera cruda, en forma de crudo, y otra es a partir de su activación. Uno activa el tomate calentando. La concentración puede ser 1/10 de lo que, si tú lo comes el tomate crudo en ensalada, vas a tener licopeno, pero no es la concentración que podrías tenerlo con 5 o 10 minutos de tomate. Solamente tú sartén, tu tomate ahí, no le echas nada, porque si le echas ahí aceite de oliva, que es el mejor, lo desnaturalizas y conviertes una grasa saludable en una grasa trans. Cuando tú veas que tu aceite de oliva ya humea, eso ya es trans, eso ya no te sirve. Entonces, pones tu sartén, prendes tu cocina, echas tu tomate, 5 minutos, que esté tostadito, que esté calientito, y afuera le echas el aceite de oliva. En aderezo. En aderezo, para sí. Cebolla, tomate, ajo. Sí. Vamos a tener nuestro blog de cocina también. O sea que... Esas cosas se aprenden siendo médico independiente. ¿Qué necesidad tenía que ir? Nunca me enseñaron eso. Estamos hablando del daño de genes supresores de tumores. Esto lo que haría es lo repara. Facilita la reparación de eso, ¿no? La ingesta de licopenos, en este caso puntual de los licopenos. Asociación entre baja dieta, bajo folato y capacidad de reparación de DNA subóptima en población que tiene baja ingesta, justamente de folato y de carotenoides. Metabolismo, o sea, todo lo que ingresa al organismo tiene que metabolizarse. Todo pasa por el hígado y el hígado tiene dos sistemas enzimáticos, fase 1 y fase 2. El primero, el citocromo P450, hace que la cosa que has ingerido sea hidrosoluble, ¿no? Lo hace sistémico, qué sé yo, una resolución y luego pasa el sistema fase 2, en el cual se tiene que hacer excretable, ¿correcto? Y entra la bilis haciendo su trabajo. Entonces, esto pasa con cualquier cosa que ingrese al hígado o al sistema. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo participa acá la comida? Todos los alimentos de origen animal tienen siempre un potencial de oxidación mayor. Y en función a eso, salen los adductos de ADN, el daño intrínseco a las moléculas, procesos inflamatorios, a partir de la combustión, de la quema, del calentamiento de los productos de origen animal. Lo que pasa cuando uno ingiere o cuando uno matiza la carne con estos tipos de vegetales es que disminuyes la función de las enzimas de fase 1, exponiendo a tu sistema en menor proporción al metabolismo de la carne y sus productos, y aumentas la expresión o la función de las enzimas de la fase 2, favoreciendo su excreción. O sea, se intoxica menos y lo que se intoxica es más fácilmente excretable. Porque los alimentos ricos en isotiocenatos, otra vez las crucíferas son aquellos que tienen su hoja en forma de cruz, ¿no? La col, lechuga, el repollo. Estas crucíferas aumentan la posibilidad de excreción de los metabolitos dañinos o proinflamantes que tienen los productos de origen animal. ¿Okay? Disminuyen las enzimas de fase 1 y aumentan las de fase 2 a partir del uso de crucíferas.
que ya luego se transforman en glucosinolatos, isotiocenatos y eso, ¿no? Bueno. Sobre la causa del cáncer, que sabemos que hay causas endógenas, la producción de radicales libres de oxígeno, y en ese sentido todo lo que fuese antioxidante es un factor beneficiante, de beneficio. Alimentos ricos en cítricos, vitamina C y vitamina E. Vitamina E otra vez, todo lo que es vegetales de hoja verde, crucíferas, semilla de girasol, frutos secos, almendras, nueces, avellanas, ajonjolí, todo lo que se pasas, todo lo que son frutos secos son ricos en vitamina E y por ello son antioxidantes, y los cítricos. La intención acá es disminuir el proceso inflamatorio generado por la rutina diaria o la propia alimentación. Los polifenoles, los arándanos, todo lo que tenga esta coloración azul, morada o oscura, son ricos en polifenoles, el cacao, no esos chocolates sabor a chocolate, o sea, no estamos hablando de surtí ni de esas cosas. Eso no es chocolate, eso es una cosa con sabor a chocolate, es bien claro ahí, sabor a chocolate. Sino cacao, mientras más puro mejor, de 70% para adelante es lo recomendado. Mientras más puro mejor. Mayor cantidad de polifenoles, antioxidantes. El té verde también tiene participación ahí. Procesos inflamatorios, otra vez los ácidos grasos omega 3. El té verde, la sustancia química es la epigalocampesina 3-galato, es una cosa que ni se pronuncia, pero el té verde. Carotenoides nuevamente, los productos ricos en vitamina E, como mencionaba, como agentes antiinflamatorios. Omega 3, en producto de origen vegetal hay, sí hay omega 3 en producto de origen vegetal. ¿Quién sabe la fuente de omega 3 vegetal? Frutos secos otra vez. El problema es que, ¿qué tipo de omega 3 ofrecen los productos de origen vegetal? Alfa-linolénico. El ALA, ¿no es cierto? Que no es ni el EPA ni el DHA, y lo que el cuerpo necesita es también, o sea, necesita de los tres. Y la capacidad de conversión de ALA hacia los otros dos, EPA, DHA, es 10%, si no me equivoco. O sea, igual, tu porción de frutos secos es importante, o te suplementas con otro tipo de ingresos de omega 3, ya sea en cápsulas de vitaminas, o cápsulas o huesos, o pescado. Doctor, Sí. Los suplementos de omega 3 de fuentes de pescado, se ha visto la relación con fibrilación atrial. ¿Con qué? Con fibrilación auricular o atrial. Interesante. Pero me refiero tal vez, será tal vez por eso, por la dosis. Usted mencionó que había una dosis que era protectora y una dosis que era, digamos, contraproducente, ¿no? Sí, exacto, sí. No, el exceso de lo bueno también, por ahí leí en las escaleras que cada vez están más interesantes los peldaños. El exceso de lo bueno también es perjudicial, lo bueno hay que moderarlo y lo malo hay que sacarlo. Sí. Bueno, fuentes de selenio, cobre y zinc, como mediadores antiinflamatorios también, ¿no? Otra vez chocolate, omega 3. Está ahí el huevito, pero hay que considerar que por cada yema de huevo hay 200 miligramos de colesterol. O sea, tiene un montón de cosas buenas. Tiene colina, vitamina D, zinc, selenio, tiene un montón de cosas buenas en la yema. Pero cada yema de un huevo promedio tiene 200 miligramos de colesterol. ¿Cuál es la ingesta máxima de colesterol por día de un adulto promedio? 300. Entre 200 a 300. O sea, con una yema ya no existe. Si comes 2 o 3, gente come un huevo o 2 o 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto colesterol hay en 100 gramos de pollo? 140. Depende también, si es pierna, pecho, alta. Es Pero como por un huevo. 60, 80 miligramos de colesterol por 100 gramos. Y si es carne de res, es un poquito más. Si es carne de chancho, es un poquito menos. Y el huevo de la mañana, o sea, si se da cuenta, a veces la alimentación normal ya expone tu sistema a una carga metabólica muy alta, superior a la que para la cual está diseñada. Ahora, como repito, si eso pasa una vez a las 500, no pasa nada. Pero sí es normal, como tengo pacientes, ¿no? Lo digo, muchos de mis oncológicos se diagnostica síndrome metabólico al momento del diagnóstico del cáncer. Y no es que se hicieron diabéticos ahí, es que ya tenían hace rato. ¿Y cómo comes? ¿Y cómo haces el desayuno? Este tipo de consultas quita tiempo. Mi consulta promedio, sobre todo la primera, no dura menos de una hora. Porque es muy importante. ¿Cómo desayunas esto? Porque si solamente vas a dar quimioterapia y no corriges toda esta cuestión, haces con una mano y lo borras con la otra. Tienes que hacer todo. Y eso quita tiempo. Por eso tampoco yo entraría en el sistema normal. Porque en el hospital me daban una hora, daban 20 historias para 4 horas de trabajo. 20 historias. O sea, tienen que ser más o menos 12 a 15 minutos por paciente. O sea, recién estás dándole la mano y ya estás sin hacer la receta. Porque encima el MINSA, yo trabajando en el Cayetano, te pone ahí 40.000 formatos del CIS para hacer una tontería todo el tiempo. O sea, para el acto médico cada vez queda menos tiempo. Porque mi consulta dura una hora por lo menos.
Y eso no lo podría sostener ni siquiera en la clínica, ni siquiera en una clínica privada, donde también tienes una presión del empleador para que apures tu tiempo con el paciente. Y eso vino otra vez por lo que le decía al inicio. El médico, chicos, ha perdido presencia. Somos unos peleles, nos dejamos manipular, porque el empleador dice que tienes que atender a 3 en una hora y tú, ya señor, y acomodo mi calidad de atención a lo que me están diciendo, porque si no me votan y no me pagan, ¿no? Y ese es el miedo que tenemos por falta de, no puedo decir muchas cosas, pero bueno, por falta de, no sé, hermano, de presencia, autoridad, ¿no? Carácter. Y no hablo acá de orgullo, de soberbia, simplemente de defender. El acto médico no puede ser categorizado como cualquier otro trabajo, y no es porque uno se crea mejor que nadie. Es que sí, vas a tratar personas, o si eres oncólogo vas a tratar a gente con cáncer, no es poca cosa. Entonces tienes que hacer respetar el derecho de tu paciente, porque él no va a poder defenderse, ¿no? Pero tú sí podrías hablar por él. Si mi paciente necesita más tiempo para su consulta, yo cuántas veces he tratado de hacer una consulta más corta, porque si yo me demoro mucho, pues también atiendo menos, ¿no? Y estoy menos tiempo con mi familia y todo lo demás. Pero no se puede. Yo honestamente quiero hacer consultas más cortas, pero es difícil, porque tú tienes que ver, si quieres hacer realmente una medicina completa, integrativa le llamamos ahora en otro lado, medicina integrativa, oncología integrativa también está de moda, es que tienes que cubrir todas estas cosas. Como te digo, ¿de qué vale que le des la mejor quimioterapia del mundo o superpembrolizumab, que te cuesta 30.000 soles cada 3 semanas, si el paciente sigue comiendo mal, ¿no? y sigue ese estado proinflamatorio que generó su cáncer? Entonces, esas cositas también es importante saber reconocer y actuar. Yo estoy seguro, decía a ustedes hace un ratito, ¿no? De mi promoción, nadie da un solo con mi promoción, ya han salido viceministros, directores de INS y tantas cosas. Yo seguro que acá alguien va a salir con cierto poder de decisión en algún momento y podría recordar estas cosas. Primero, para hacer valer otra vez la presencia del médico en su oficina. Nadie puede tener potestad mayor que él tras cerrar la puerta del consultorio. Y si te tienes que demorar más tiempo, te demorarás, pues, ¿no? Porque tu paciente lo necesita. O sea, yo les invito a que recuperemos la presencia del médico en lo que es propio de él, en la panadería que me atiendan al último, pero en mi consultorio, que no me digan cuántos minutos tengo que atender o qué medicamentos puedo o no estar. También me cuesta, parte de mi actividad, tener que enfrentarme a las aseguradoras porque no me quieren incluir un medicamento porque no está en el listado de la NSCN, que es la guía oncológica para los fármacos. Y es así, es una vaina. Pero se hace interesante el ejercicio de la medicina cuando no eres solo borreguito que solamente va, marca, atiende y cobra, ¿no? Y así toda tu vida. Y están aburridos esperando la jubilación. Y es verdad, muchos de nosotros, cuando ya faltan 15 años, que faltan 14, que faltan 13. Una vez una amiga de la farmacia me dijo, ¿y usted hasta qué edad? Yo, la verdad, honestamente, no me había pensado en retirarlo. Si más bien cada año acumulas más experiencia, cada año sabes un poquito más. O sea, irme de la carrera a los 65 cuando creo que voy a estar con un nivel de conocimientos y una experiencia, y justo ahí irme, no es muy lógico, ¿no? Pero claro, si tú entras en la carrera porque querías ganar bien, tener tu estatus y ganar tus cosas y viajar y eso, pero no por amor a la medicina, sí vas a estar contando los años para poder retirarte y retirarte con un buen sueldo, porque si tu meta era ganar dinero y gastarlo luego, entiendo a esa gente que está buscando el retiro, está buscando un eso, pero si tu meta es la pasión por el servicio, la pasión por el paciente, no vas a querer retirarte, ¿no? Porque cada vez te vas a sentir más capaz, ¿no? Y sí, repensemos por qué estamos acá, porque están invirtiendo los mejores años de su vida en un aula aburrida, con este calor, pudiendo estar en el sur. Y si encuentran ahí, yo creo que van a disfrutar su carrera, que es la idea. Entonces, bueno, regresamos otra vez a esto de los parabolas de la soya, vamos a hablar de esto, causas del cáncer, que vamos a hablar. Entonces, la carne quemada genera, si es carne solamente sancochada, aminas heterocíclicas, si es carne requemada, hidrocarburos policíclicos, que también pueden encontrar. Esto de la carne todo el mundo lo sabe y lo evita, pero también está esta misma cuestión impregnada, eso han hecho estudios, en comida vendida en la calle, impregnada con estas cosas porque sale de la combustión del petróleo, ¿no? Que está en los carros y todo eso. Entonces, tampoco le digo que nunca te comas un pan con chicharrón en la esquina del Estadio Nacional, pero si eso pasa de vez en cuando, no hay problema. Si pasa semanalmente, y tú sabes que toda la población de los autos circula ahí todos los días, entonces ahí hay mucho por hacer, ¿no? Y hay un capítulo que es cáncer ocupacional,
cáncer pulmonar en gente que vive normalmente en esos hábitats, expuesto a toda esta cuestión, que no solamente se genera por la combustión de la carne, sino también por lo de nosotros. Doctor, ¿el benzopireno solo es en exposición a carbón o también es a altas temperaturas? Ambas. Ambas. Efectos sobre la cancerosidad. Inductores de maduración, habíamos hecho algún estudio sobre el cáncer uterino, otra vez ácido retinoico, en gente que tenía ni 1, ni 2, ni 3, tratada solamente con extractos de licopeno. Ya le dije cómo se activan los licopenos. Lo mismo en cáncer de cavidad oral, lesiones premalignas que consiguieron reversión completa con té verde y algunos compuestos de EGCG de la soya. Hay por ahí alimentos que favorezcan la angiogénesis, por ahí va a venir después, pero eso es respecto a apoptosis. Ácido graso omega 3 induce la apoptosis, curcumina, genisteína, resveratrol, licopenos otra vez, y también la restricción calórica. La restricción calórica también favorece, es un inductor de apoptosis. Y sobre angiogénesis, casi los mismos, agreguen el té verde, la quercetina de la manzana, la restricción calórica también, y el ejercicio. El ejercicio físico es también un inductor o inhibidor de la vasculogénesis, de la neoangiogénesis. Por ahí está la referencia, todos los artículos que puedan luego revisar con tiempo. Mira, para efectos del curso, por ahí si algo les da curiosidad se van a poder meter, pero para efectos del curso va a pasar tan rápido, se van a dar cuenta que por ahí no va a haber mucho tiempo de profundizar, pero para los que queden ahí ciertas semillitas, como les digo a algunos de sus compañeros, y ustedes tienen alguna iniciativa, compártanla. Si no lo hacen, yo digo, la universidad debería ser 50% de recepción de datos y 50% de producción de datos. Y eso se ha perdido. Porque los docentes también nos hemos adormilado, porque saliendo de acá vamos a orbitar a la clínica y no tenemos tiempo para nada. Y porque los alumnos también, porque estamos en una época de conformismo, todo es tan fácil ahora, todo es tan simple, todo es tan sin esfuerzo, que también uno evita el esfuerzo de tener que revisar literatura, publicar y todas las cosas, ¿no? Entonces, pero si son una promoción diferente, como suele pasar con las que ya he tenido acá, esta es la 9ª promoción que puedo enseñar, y he tenido bonitos recuerdos de promociones anteriores, también acá pueden crear ideas y luego plasmarlas en un documento y no sé, 1000 cosas se puede hacer. Sí. Buenas. Hay estudios sobre el riesgo-beneficio, todo lo vegetal tiene pesticidas un montón. ¿Ok? Pero no recuerdo la fuente, pero hay un estudio que señala que el riesgo por la ingesta de pesticidas, comiéndote la manzana tal como está con todo su polvo, versus el beneficio obtenido por la concentración de nutrientes que tiene, supera de largo el beneficio que el riesgo que tomes. Con todo, uno no quiere comer pesticidas. Entonces, ¿cómo intenta sacarlo? Hay muchas formas. Bicarbonato, vinagre, lejía, cloro y clorito de sodio. El que uso, que parece más práctico, el que uso en mi casa es una medida de vinagre blanco, con 8 o 9 de agua. Sumerge lo que desees. Frutas, hojas, pepinillo, lo que se te antoje. Lo que requiere parece un poquito más de concentración son los tubérculos. Papa, o sea, lo que está enterrado, lo que recibe más concentración de pesticida. Papa, camote, zanahoria. Ahí lo que hago es una medida y 3 o 4, 3 de agua. Está más concentrado el asunto. Pero si no tienes tiempo, como me ha pasado mucho, tengo hijos pequeños también, y a veces compro manzanas y tenemos que ir a la piscina, no sé. Entonces, tu manzanita, el chorro de agua, y hay literatura sobre eso, el chorro de agua profuso puede liberarte el 70% de la concentración de pesticidas. Esto no aplica para los tubérculos, pero sí para los vegetales y la fruta que ahí reciben el uso de pesticidas. Chorro de agua, y si tienes esos cepillitos, con los cuales puedes limpiar un poquito más la cáscara de la fruta, acá. Porque lo que pierdes al pelarlo es mucho. O sea, la manzana es muy buena por todo, pero sobre todo por la cáscara. Tiene la fibra y complejo B y varias cosas. Si la pelas pierdes, y casi es todo almidón, azúcar, casi, ¿no? Tiene cosas buenas también, pero yo prefiero no pelarla, lavarla, si no hay tiempo, al menos un buen chorro de agua, buena, frotada con el cepillo, con lo que tengas, finalmente con el chorro. Si se puede, la sumerges en agua con vinagre blanco, una medida de 8, una medida de 9, y ya, estás tranquilo. 5 o 10 minutos y
Oh, está bien, cocinando con los 2 grados. Y de esa manera, pues, porque ahora, saca de los pesticidas a la carne. Porque el pollo y la res que te vas a comer también tiene antibióticos y muchas cosas, porque esa vaca se comió el pesticida puro del campo, ¿no es cierto? Si es que acaso estuvo en campo, si es que no estuvo en un corral donde le metían hormonas para que crezca y produzca leche. ¿Cómo se hace que la vaca produzca leche en cantidades industriales? Si no es con hormonas. Y luego te comes esa vaca, porque claro, la leche salió, pero la vaca que se quedó con la hormona adentro. ¿Cómo la sacas? Por ese lado también conviene un poquito más. Yo no soy vegetariano, como les confieso, pero sí reconozco que comer alimentos de origen animal tiene más riesgo de lo que yo podría haber pensado. Muy bien, entonces ya esto de los pesticidas ya está claro. Entonces, se puede tarjetear, se puede ubicar los formas del cáncer a partir de alimentos, sí. Y este es un estudio que se ha dedicado justamente a eso. ¿Cómo ubicamos, cómo tarjeteamos formas del cáncer? Con alimentos. Y ahí está, cada uno de los puntos que valen, autodosis, sistema de crecimiento, mortalidad replicativa, todo eso tiene un antídoto, por decirlo de alguna manera, a partir de la comida. Entonces, son cosas que podemos hacer. Quizás, tristemente, no todos ustedes tengan la enorme dicha de ser oncólogos, pero si no lo van a hacer, por lo menos saber que pueden hacer una oncología preventiva en casa a partir del reconocimiento de estos factores protectores que están a la mano de todos nosotros y de la comunidad en general. Y bueno, todas las formas de cáncer de cada uno con su antídoto. Carotenoides, glucosinolatos, polifenoles, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Este es un cóctel de 6 vegetales. ¿A qué se puso esto? Ya. Eran 3 líneas celulares de cáncer de mama, controles y combinación de 6 vegetales. No recuerdo exactamente cuáles eran los elementos, pero uno de ellos era el resveratrol, otro era la quercetina de la manzana, etcétera, etcétera. Combinaron 6, hicieron un juguito, una mezcla en laboratorio. Esto es solamente in vitro, pero se encontró que la viabilidad de células cancerosas cuando se expone a estos batidos es mucho menor. O sea, alimenta el 70-80% de la viabilidad celular de células cancerosas, malignas. Y no va a tener ningún impacto. Ahora, es claro, esto es in vitro, pero alguna interacción in vivo tiene que haber. Por lo menos da para sospechar, entonces, es todo. Para tomarlo en cuenta, ¿no? Nutrición americana contra el cáncer, dieta, nutrición, actividad física, el cáncer, perspectiva global, las recomendaciones. Con Weinberg, mantener un peso saludable, estar físicamente activo, comer dietas ricas en vegetales, limitar o evitar comidas rápidas o comida chatarra, limitar o evitar comidas de carnes, azúcares refinados, consumo de alcohol, evitar suplementos. Hubo un estudio, creo que fue en cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Un grupo de pacientes con sus verduras y otro grupo con suplementos. El grupo con suplementos hizo más cáncer que el grupo, incluso que en comparación con el grupo estándar, con el grupo placebo. ¿Okay? O sea, los suplementos, por más que sea vitamina, algo tiene los elementos naturales que aún no es sintetizado, de manera que no es preventivo tomar suplementos en pastillitas. Comamos la planta como está, completita. Algo tiene que todavía no está sintetizado que hace que el suplemento con vitaminas no es un preventor de cáncer como sí lo es tu lechuga. Y esto, como les digo, es OMS. ¿Qué más? Lo del breastfeeding, lo de la lactancia. ¿Qué más? Y después, una persona tiene cáncer, tiene que cumplir igualito todo eso. O sea, no es, el oncológico, bueno, ya tiene cáncer, qué pena, ya fallamos. Si el oncológico pretende tener mayores posibilidades de supervivencia, tiene que hacer todo esto. No hay otra. Bueno. Preguntas.